Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir una vez más a una de nuestras charlas de valores. Hoy un tema pues muy especial para nosotros, el tema de la cooperación. Y para un tema como este pues tenemos también una persona muy especial, muy querida aquí en el club, a Xisco Gil. Y como siempre vamos a hacer una pequeña presentación del ponente. Es un placer estar aquí hoy para hablar sobre un tema fundamental para el éxito en el deporte, la cooperación. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a la persona que va a compartir su sabiduría y experiencia. Alguien cuya vida ha estado marcada por el compromiso, el esfuerzo y, por supuesto, la cooperación en todos los niveles del deporte. Hoy tenemos el honor de contar con Xisco Gil, un referente en el mundo de la vela, no solo en Mallorca, sino a nivel nacional. Xisco ha dedicado toda su vida al deporte y en particular a la vela, pasando por todos los estamentos posibles. Ha sido regatista de élite, destacándose en regatas de alto nivel, incluyendo campeonatos de España, Copa del Rey, prestigiosas regatas internacionales offshore en solitario. Su habilidad en el mar es solo una parte de su impresionante trayectoria, pero no solo ha brillado como regatista, sino también en el ámbito de la gestión y la formación. Ha sido uno de los entrenadores más destacados a nivel mundial en la clase Optimist, formando a jóvenes deportistas que hoy son grandes promesas. Además, Xisco ha sido oficial y juez de regatas y ha dirigido durante años una de las regatas olímpicas más importantes del mundo, el Trofeo Princesa Sofía. También ha ocupado cargos clave en la Federación Balear de Vela, donde fue gerente y director técnico, demostrando no solo su talento en el agua, sino también su capacidad de gestión y trabajo en equipo. En la actualidad, Xisco ocupa el puesto de director de preparación olímpica en la Real Federación Española de Vela, donde nuevamente ha demostrado su habilidad para fomentar la cooperación entre expertos, buscando siempre el alto rendimiento y la excelencia. Su enfoque sobre la cooperación no solo se basa en el trabajo individual, sino en cómo, a través de la colaboración y el esfuerzo conjunto, podemos alcanzar logros más allá de lo que podríamos lograrlo en solitario. Estoy seguro de que hoy vamos a aprender mucho de su experiencia. Xisco, es un honor tenerte con nosotros. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos aquí unas cuantas. Supongo que mientras vayamos hablando irán saliendo algunas otras. Has pasado por todos los estamentos, como decíamos antes, del deporte, desde juez, oficial, entrenador, director. ¿Qué significa para ti la cooperación en un deporte como la vela? Bueno, para mí, un poco como tú has dicho, mi vida siempre ha estado marcada en concreto, no por el deporte solo, sino por la vela en concreto. Y para mí la vida y el deporte pues son lo mismo. Entonces, si la cooperación ya la hacían nuestros antepasados, ¿no? En las cavernas se reunían unos cuantos para cazar y unos afilaban los arcos, otros las flechas, otros cogían las lanzas y al día siguiente iban a cazar y los más débiles asustaban a los animales para que los otros cazaran, los más fuertes cazaran y después comían todos. Entonces, eso era cooperar con un objetivo común que era pues cazar. Pues el deporte para mí es exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que buscar unos objetivos comunes. Esos objetivos comunes tienen que estar basados en un entendimiento mutuo entre las personas que forman parte de ese equipo. Tiene que haber una muy buena comunicación entre todos ellos y todo eso además con vamos a decir, una confianza máxima entre todos los miembros del equipo. Y aparte de todo eso, evidentemente mucho más complicado, yo creo que es importante también que tiene que haber un respeto entre todos los integrantes y una adaptabilidad al medio, porque evidentemente mientras va pasando toda esa cooperación van sucediendo muchas cosas, tiene que haber una adaptación y sobre todo un apoyo todo el tiempo de los miembros de los distintos equipos. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta que apeles a las cavernas, ¿no? Porque de hecho sí que parece que es algo que está como en nuestros genes, ¿no? Que el cooperar nos hace fuertes como especie, ¿no? O sea, que nos hace llegar más lejos, ¿eh? Es lo que has sentido tú en el deporte, ¿no? Que cooperando se llega más. Exactamente, o sea, es decir, si estamos aquí en el Náutico de Palma, pues lo mismo, para que vosotros naveguéis, pues alguien arregla las lanchas, alguien pone las boyas, alguien os entrena, alguien, al final hay una coordinación de mucha gente para que esas cosas sucedan. Entonces la cooperación está en la humanidad y si no, todavía seguiríamos en las cavernas, yo creo. Exacto. Y yendo un poco a tu experiencia en las competiciones más importantes del mundo, como por ejemplo en las Olimpiadas, que has estado pues ahí con los deportistas, ¿cómo crees que influye el hecho de cooperar en los resultados, tanto en regatas, ¿no? como en la evolución a largo plazo de un deportista?
Bueno, a ver, como os he dicho, para mí la cooperación es, vamos a decir que hará muchos años no se tenía muy en cuenta, es decir, me refiero a bastantes años, pero sí que es verdad que ahora a nivel olímpico, todos los que se mueven un poco por el círculo olímpico verán cada vez más, hay unas cosas que le llaman los grupos de trabajo, que los grupos de trabajo ya no es solo cooperación entre los miembros del mismo equipo del mismo país, sino que entrenadores de distintos países se ponen de acuerdo para hacer planificaciones conjuntas. Es decir, por ejemplo, ayer volvió Pilar Lamadrid y Andrea Torres con el IQ Foil femenino en un entrenamiento que hicieron en Medemblik, donde había una serie de países que se habían puesto de acuerdo y estuvieron entrenando 10 días allí, acabaron con una pequeña regatita entre ellos, y eso es realmente una cooperación para no solo tener el rendimiento dentro del propio equipo, sino si no, ya estamos en el punto de que si no tienes el nivel de otros países tampoco consigues ese alto rendimiento. Esos grupos de trabajo son totalmente normales. Hoy en día en la vela olímpica están los grupillos que siempre vemos, pues unos van con otros y hay grupillos así separados, pero si os paseáis por un club durante el Sofía, veréis reuniones de entrenadores con un calendario en marcha y que hacen planificaciones. O sea, hoy estaba hablando con Marcos Fernández, por ejemplo, en IQ Foil, y ellos ya tienen montado en Los Ángeles una concentración del 6 de agosto, tal no sé qué, y ya tienen todo previsto, una serie de entrenadores que han quedado ya para hacer un entreno en Los Ángeles, por ejemplo. Eso existe, además también está muy de moda, esto ya lo habréis vivido vosotros, las coach regatas que le llaman, que son regatas entre los propios entrenadores que están entrenando en un sitio y ellos mismos se ponen las boyas, hacen su regata y hacen clasificaciones porque al final tienen que también entrenar la parte de la técnica y la parte de la táctica y realmente hoy está de moda, vamos a decir, que esa cooperación ya no solo dentro del propio equipo, para subir el alto rendimiento necesitas incluso la cooperación de regatistas de incluso más alto nivel, bajando a nuestro nivel. Es decir, yo siempre digo que primero tenemos que acordarnos de una cosa muy importante, es que en la vela olímpica hay 10 modalidades, de esas 10, 4 son barco doble. Evidentemente, cuando hay un barco doble, 2 tripulantes, si no hay cooperación de esos 2 tripulantes, ese barco no funciona, eso sí que ya es imposible. Y para mí es muy importante no olvidarnos de la figura en el deporte de la vela, que es la del entrenador, porque en otros deportes el entrenador va poco tiempo con los deportistas, está poco tiempo con ellos. En la vela, en nuestra vela olímpica al menos, o sea, entre 200 y 220 días, ese entrenador vive y convive con los deportistas, con lo cual forma parte ya casi de su vida, ¿no? Entonces, esa cooperación entre equipo más entrenador, vamos a decir, se magnifica. Y para mí es muy importante el que dentro del propio equipo español, por ejemplo, pues haya varios deportistas entrenando cada día, igual que puedan entrenar pues aquí los chicos de Optimis o los chicos del ASE, que no entrenan solos, evidentemente. Entonces, todo eso yo creo que hace que cada vez más esa cooperación se esté basando ya para conseguir el alto rendimiento. Sí, sí, es que según tengo entendido es un poco como el estandarte, ¿no?, de la nueva junta en la federación, ¿no? Digamos que hace años era un poco más individualista todo, ¿verdad? Y es como que estáis fomentando un poco, ¿no?, que haya esa cooperación entre diferentes, incluso entre clases juveniles y las olímpicas, ¿no? Estáis intentando que haya sinergias constantemente. Sí, bueno, o sea, realmente nosotros tenemos los grupos de trabajo que son, vamos a decir, los previos al equipo olímpico, ahora se llaman los grupos que le llamamos el 2032, que son regatistas que están ya compitiendo en clase olímpica y que están haciendo entre 160 a 180 días casi de trabajo, cuando un olímpico está haciendo 220. Y estas sinergias, como tú bien dices, pues hacemos encuentros de equipo olímpico con esos 2032. Que nos pasa, pues por ejemplo, que tenemos montado una concentración del equipo olímpico español con los 20-32 de 49er, ahora en verano, y ya vamos por 10 países que se han apuntado a esa sinergia. Es decir, estamos consiguiendo que los del equipo olímpico quieran entrenar con esos juveniles. ¿Pero los de fuera o también los españoles también se unen a eso, no? No, ha sido justo el contrario. O sea, vale. hemos empezado con los españoles y cuando se han enterado que hay 4 barcos españoles entrenando en Santander en verano y que evidentemente está Diego y Flo, pues han dicho, pues nos vamos ahí. O sea, estamos consiguiendo de alguna manera hacer eso. Imaginaos, por ejemplo, o sea, estamos hablando pues de mejoras de técnica muy concretas. Por ejemplo, cuando queremos entrenar el pase de la puerta, pues hacemos pues entrenamientos entre
todos los juveniles de Forti, FX, todos juntos, 20-32, todos juntos. ¿Por qué? Porque lo importante es pasar la puerta y entonces pues ahí se juntan los 3 del equipo olímpico, los 2 20-32, más los 3 del equipo olímpico, más los otros 2, pues nos juntamos 10-12 barcos y entrenamos pase de puerta, pues, pero claro, son bloques muy concretos. Y me viene, ¿no?, la pregunta de cómo, porque seguramente a veces hay algunas resistencias, ¿no?, a la hora de compartir información, no sé si te la has encontrado o no, quizá no, pero en caso de que te hayas encontrado a alguien que ofrezca alguna resistencia, ¿cómo crees que se puede romper esa resistencia y convencerlo para que comparta y para que trabaje más en cooperación con los demás compañeros y competidores al final? Porque... A ver, al final la única manera de conseguir esto es, o sea, hablando con ellos, realmente. Yo creo que empezó un poquito hablando de que para mí lo más importante es la confianza, o sea, la confianza entre todos los miembros del equipo. Y evidentemente, si estamos hablando de que si hay gente que va a buscar entrenar con otros barcos extranjeros para conseguir eso, qué más fácil que tenerlo en casa, ¿no? Si tú tienes si tuviéramos los 3 mejores del mundo compitiendo, pues evidentemente no necesitaríamos ir a nadie a entrenar con nadie. Ya con nosotros nos bastaría y seguro que ganamos nosotros. Exacto. ¿Y tú crees que, o sea, porque yo a veces lo que intento para que los deportistas crean en esto de la cooperación es intentar hacerles ver que se puede aprender de cualquier persona, aunque quizá tenga un nivel menor, ¿no? No sé si crees que eso tiene un valor para ciertos deportistas. De alto nivel, me refiero. Sí. A ver, yo, para hacer no sé, un ejemplo así más visual, ¿no? O sea, para mí sería pues como, si veis, yo qué sé, una película americana de guerra súper guay, ves el avión, el caza ese ultra moderno que lleva el mejor piloto de Estados Unidos volando allí. Ese tío va allí y va a hacer una misión, pero de pronto a mitad de la misión tiene que parar, bueno, no parar porque está en el aire, tiene que repostar. Y viene un avión gigante, ¿no?, y le da la gasolina necesaria para hacer el último tramo y llegar allí. En ese momento, para que esa misión se cumpla, tiene que ser tan bueno el piloto, que es el mejor piloto del mundo, que pilota el mejor avión del mundo, como el otro piloto que tiene que hacer una maniobra súper, vamos a decir, precisa para darle la gasolina a este otro avión, ¿no? Entonces, para mí, precisamente la cooperación entre los miembros del mismo equipo, pues precisamente trata de eso, de que en muchas ocasiones uno tiene algo que el otro no tiene y es ese trasvase de gasolina el que permitiría, de alguna manera, pues que el otro vaya mejorando. Hemos conseguido esto en muchas clases, en otras no, claro, evidentemente, claro. En otras no lo hemos conseguido, pero hay clases en las cuales se ha estado trabajando hasta el último día todo el equipo conjuntamente y ha dado muy buenos resultados y creo que es el mejor camino. Sí, sí, ese es un buen ejemplo, ¿eh? O sea, que siempre se puede aprender algo de otra persona, ¿no? Que sea otro punto de vista, pues muy bien. ¿Y recuerdas algún momento en tu carrera en el que colaborar con otros, gracias a colaborar con otros, hayas aprendido algo fundamental sobre ti mismo, sobre el deporte? Bueno, aquí hay unos cuantos que me conocen y hay alguno que incluso me ha dicho que cómo vas a hablar, chaval, una cooperación si es más cabezota, que eso me lo han dicho mucho. Pero yo creo, y ahora voy a defenderme a mí mismo, porque si no me defienden poca gente me va a defender, bueno, mi madre y poco más. Entonces, yo te diría que soy muy cabezota, y es verdad, pero soy muy cabezota porque suelo trabajar con los equipos y, como os he dicho, planificar claramente cuáles son los objetivos comunes que tenemos, cómo vamos a llevarlos a cabo, cómo vamos a medio camino decidir cómo vamos y cómo no vamos, es decir, cómo vamos a medir si esos objetivos se están cumpliendo. Y entonces, a partir de allí, cuando yo me siento con ellos, yo intento, como aquel que dice, desaparecer. Si no me decís nada, es que todo va bien, ¿no? Entonces, ahí a mí me toca muchas veces ir delante de políticos, delante de juntas, delante de clubes, federaciones y defender proyectos que la gente dice, esto es indefendible, pero yo creo en ese proyecto porque en ese momento, pues yo también formo parte de ese proyecto. Pero igual que puedo ser igual de duro con un político o con una junta, también soy duro con el entrenador o el regatista si de pronto veo que no se está yendo hacia los objetivos marcados y sentarme con ellos y decidir que esos objetivos no están cumpliendo y redirigir un poco los objetivos para ver si realmente los cumplimos, porque al final todos queremos cumplir eso. Y muchas veces, evidentemente, los entrenadores, los regatistas, se meten en su bola de trabajo, que es muy intensa, y no ven que poco a poco se están desviando.
Y en muchas ocasiones, pues hacemos eso. Entonces, a tu pregunta de, oye, ¿has aprendido algo cooperando? Pues yo te diría que ahora mismo, por ejemplo, estoy en el momento de, vamos a decir, mi carrera como técnico, ya como deportiva poco, pero sí que mi parte técnica es cuanto mejor, más estoy disfrutando de trabajar ahora mismo, porque me estoy rodeando de trabajo, o sea, de trabajar en equipo con los mejores vamos a decir, al menos de nuestro país, y muchos de ellos son los mejores del mundo. No solo hablo de regatistas y de entrenadores, sino también pues, de equipo multidisciplinar, o sea, y cada día puedes estar aprendiendo cosas y eso te forma, evidentemente. No, de hecho, ahora cuando decías eso de que cuando tienes claros los objetivos tienes que liderar para que se persigan, porque cooperar no es que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Sino, de hecho, las teorías de la cooperación dicen que hay como dos grandes tipos de cooperación, es la cooperación por el objetivo y la cooperación amistad se llama, que es la de que hace grupo, que hace piña, ¿no? Y entonces tú estarías hablando de la primera, ¿no? De que si tienes claro el objetivo tienes que liderar de alguna forma que se siga esa línea, ¿no? Y eso al final también es parte de la cooperación. Exactamente. Eso es un poquito, es decir, yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando nosotros cerramos planificaciones, cerramos presupuestos, porque al final todo el mundo me dice, jolín, solo hablas de dinero, pero es que también, si no hay dinero no lo hacemos. Entonces cerramos presupuestos, cerramos tal. Después, si de pronto vemos que hay que hacer un cambio, porque he dicho que lo más importante en la cooperación es saber adaptarse a las necesidades en cada momento, cuando eso pasa, pues tú puedes ir a pelearte con quien sea para conseguir más presupuesto, para conseguir más medios o lo que sea necesario en ese momento para que realmente se consiga ese objetivo. Si tenemos el objetivo claro, pues es fácil trabajar por él. Muy bien. Y ahora hemos hablado quizá de, como te decía, la cooperación más centrada en los objetivos. Vayamos a esa cooperación más de amistad, más de grupo, más de piña, porque la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la cooperación en los momentos difíciles de competición? ¿Cómo pueden apoyarse mutuamente para superar esos retos, ¿no? Sería esa otra parte más de sensación de equipo, sensación de unidad, ¿no? ¿Cómo valoras lo importante que es eso en un momento, pues, es como las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? ¿Lo has podido vivir? Sí, a ver, yo te diría que o sea, lo que es la colaboración a alto nivel, yo te diría que cuando tú estás cuando tú estás en el agua y tienes un amigo cerca, rebaja ese estrés de competición. Bueno, eso ya lo hablarás tú del estrés de competición como psicólogo, pero realmente tranquiliza. Es decir, si tú realmente estás navegando con alguien que está a tu lado, que te acompaña, que te conoce, que ya no estás solo, ¿no? Es como, ¿no? Como que vas acompañado. Cuando todo va bien, o sea, todos vosotros bueno, por desgracia no todos, a mí tampoco me ha pasado mucho, pero hay veces que uno sale bien, coge el primer bordo, va rápido, llega a la boya 1 primero, en la popa le va bien y saca más ventaja y después gana la prueba. Por 200 metros de ventaja es el mejor del mundo, no necesitas a nadie. Ahí todo el mundo está contento, feliz y no hay ningún problema. El problema está cuando algo va mal. O sea, todos los grandes deportistas siempre se dice que se aprende más perdiendo que ganando, ¿no? Entonces yo creo que esa cooperación entre, vamos a decir, amigos, como tú has dicho, amigos, compañeros de equipo, permite que en los momentos en los cuales te va mal, la persona que más te conoce es ese otro miembro del equipo que a lo mejor te dice esa palabra, que es esa gasolina que decíamos antes, que permite cambiarte el foco y volver a focalizarte en lo que realmente tú puedes hacer y no entrar en el bucle de aquella cosa que te ha ido mal. Muy, muy importante. De hecho, algunas veces hemos hablado aquí de la confianza y una vez Pedro Marí, que tú lo conoces bien, dijo que para él una gran parte de la confianza era la confianza en el equipo, en el grupo, ¿no? Que eso te da como fuerza a la hora de competir, saber que estás con gente que te hace sentir seguro, ¿no? Entonces, realmente es muy importante. ¿Y cómo crees que se trabaja? ¿Es simplemente a través de la convivencia que se va conformando esa sensación de grupo o crees que se hacen acciones o hacéis algún tipo de acciones a propósito? A ver, evidentemente hay muchas, vamos a decir, acciones que se hacen. O sea, por ejemplo, ahora hay acciones, vamos a decir, lúdicas, ¿no? O sea, oye, pues hacer team buildings pues, por ejemplo, es una de las cosas que estamos haciendo en los últimos años. Hacer team building entre los miembros del equipo, pues permite ya no solo tener esa sinergia dentro de regatistas de un equipo, sino con todos los del equipo, porque al final, cuando estáis en los Juegos Olímpicos o cuando estás en los Juegos Olímpicos de tu país hay 13 regatistas, no somos 200, solo hay 13. Entonces, si tú eres un regatista y encima te llevas mal con todo el equipo, estás más solo que la una. Entonces, es importante que esa cooperación entre ellos, que se conozcan, que
que haya ese buen rollo. Eso, o sea, yo te diría que de los momentos, vamos a decir, psicológicos más interesantes en unos Juegos Olímpicos es el momento de la cena. O sea, cuando se sientan a cenar varios deportistas, se sientan allí, empiezan a hablar de su regata y cómo ha ido el día y cómo tal, y realmente todos, a lo mejor uno de IQ Foil no tiene ni idea del NACRA, o al revés, pero sí que el entenderse, el llevarse bien, el tener un amigo ese día cenando contigo, pues permite pues que tú al menos disfrutes de ese momento y que además te permita a veces reaccionar frente a algo que te ha ido mal ese día. Así es, sí, sí. Pues, de hecho, muchos estudios dicen que se construye con el vínculo, ¿no? Y el vínculo se construye pues con la convivencia más cotidiana, o sea, no con los temas técnicos, sino pues con eso, pues con cenas o con experiencias que puedas hacer con tu equipo. Muy bien. Y yendo otra vez a tu faceta más de entrenador, cuando estuviste de muchos años entrenando a los Optimist, ¿crees que la cooperación es más importante para momentos de mejora, para momentos de rendimiento o para ambos? A ver, yo entiendo el Optimist y, o sea, ya os digo, casi todos los grandes deportistas que conocéis en la vela pues han pasado en algún momento por el Optimist. Pero ya no hablo del Optimist, sino del ILCA 4, del IQ Foil Sub 15 o el Tecno Sub 15, es decir, cualquier categoría infantil. Realmente el objetivo de esa categoría infantil, evidentemente, debería ser uno que muchas veces nos olvidamos, y es que el regatista ame el mar cuando acabe de navegar. Eso sería uno de los primeros principios que tendríamos que tener. Pero aparte de todo eso, no nos tenemos que olvidar que estamos formando realmente regatistas para el futuro. Entonces, si nosotros creemos que la cooperación es ahora una de las armas más fuertes para mejorar el rendimiento, pues evidentemente en el Optimist deberíamos trabajar la cooperación a todos los niveles, tanto antes, durante como después de la competición. Es decir, utilizarla pues para mejorar o para optimizar rendimiento gracias al apoyo del grupo, todo lo que hemos estado hablando. O sea, exactamente, en todos los aspectos. Es básica en todas las partes, estoy de acuerdo. La siguiente sería, pues, ¿cómo pueden los entrenadores asegurarse de que los miembros del equipo van a cooperar entre sí? ¿Tienes alguna clave, alguna cosa que se te ocurra? A ver, asegurarse es imposible. O sea, es decir, todos los regatistas, cuando formáis parte de un equipo, pues todos los regatistas forman parte de un equipo y cada uno, aunque forme parte de ese equipo, compite individualmente, con lo cual, evidentemente, cada uno tiene sus cosas en la cabeza. Pero sí que yo diría que podemos un poco volver a lo de antes, y yo creo que donde sí pueden actuar claramente los entrenadores es en hacer realmente buscar esos objetivos comunes. Muchas veces los entrenadores tienden a, oye, el objetivo es ganar la medalla de oro, y entonces te tiras 4 años entrenando a un regatista para ser la mejor medalla de oro. Pero si tenemos a 3 regatistas y podemos conseguir que uno sea medalla de oro, otro sea 10º del mundo y el otro sea 15 del mundo, pues podemos trabajar para que todos ellos consigan esos objetivos. Si conseguimos los objetivos, pues probablemente conseguiremos que todo el equipo sea mejor. Entonces, yo diría que allí el truco, si me pides un truco o cómo lo he estado haciendo yo siempre, es que hay que establecer los objetivos comunes a todos ellos. Tener claro dónde puede llegar cada uno de ellos y establecer una planificación que se adapte a todos ellos, que eso es imposible, pero no lo es, ¿no? Os pondré un ejemplo, ¿sabes? La etapa en la cual, ¿sabes? Yo trabajaba en el Arenal con los Optimist, bueno, Manu se acordará más de esa etapa, y el año que clasificamos más barcos para ir al Campeonato de España, me acuerdo que ese año, por ejemplo, teníamos regatistas que simplemente querían clasificarse para el Campeonato de Baleares, otros que querían clasificarse para el Campeonato de España y otros que querían ser campeones del mundo. Entonces, ¿por qué no en distintas etapas el que puede ser campeón del mundo no puede ayudar a esos regatistas a que se clasifiquen para ir al Campeonato de España? Entonces, cada uno tenía que saber en qué periodo se trabajaba para quién, ¿no? Entonces, al principio trabajábamos para esos regatistas que querían clasificarse para el Campeonato de Baleares, después se trabajaba para los que iban al Campeonato de España y después se trabajaba para el que iba a ir al Mundial, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de una vez que yo te diría que cuando me dijiste venir a esta charla de cooperación me salió esa imagen en la cabeza, y fue una vez que, ya te digo, estábamos en el club, acabó el Campeonato de Baleares, llegó el primero y había ganado el Campeonato de Baleares, llegó a la lancha y su pregunta no fue otra que, ¿fulanito se clasifica para el Nacional o no? Y yo le digo,
si fulanito está entrando ahora y si le saca más de 10 puestos a menganito, pues se clasifica. Y me acuerdo que había 8 regatistas de la ENAL alrededor de la lancha, bueno, 9, cuando llegó el siguiente, había 9 y estaban todos esperando y contando, y cuando llegó aquel que le sacó 12 puestos, empezó aquello, un holgorio y tal, no sé qué, y en ese momento era tan importante el 12 que se había clasificado como el tío que había hecho campeón de Baleares. Se celebraba todo en conjunto, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el espíritu que se debería buscar realmente. Muy bien, sí, sí. De hecho, pues yendo a lo teórico, sí que las teorías de la cooperación dicen que lo que decías al principio, que es muy importante establecer unos objetivos en los que todo el mundo pueda creer, digamos, o que todo el mundo pueda trabajar y es importante que los conozcan también los deportistas, es decir, establecer, pues mira, vamos a entrenar X cosas y todo lo vamos a entrenar a diferentes niveles, pero todos estaremos trabajando un poco, yo creo que es una forma muy acertada de aglutinar esfuerzos, ¿no? Y como que si se trabaja lo mismo a la vez, pues uno ve lo que hace el otro y es cuando se crea esa sinergia, muy, muy acertado. Y volviendo un poco a la preparación olímpica, pero ya no tanto de deportistas, sino un poco más del equipo técnico, ¿cómo gestionas y fomentas la cooperación entre los miembros del equipo multidisciplinar, entrenadores y diferentes técnicos? Mira, yo te diría que esto es de lo más difícil. Y te lo voy a decir en positivo porque parece que es negativo lo que voy a decir, pero es en positivo. Es decir, tenéis que pensar, por ejemplo, en los últimos Juegos de Marsella había 13 deportistas y 23 equipos multidisciplinar, o sea, casi había 2 personas por cada deportista. Entonces, allí había meteorólogos, fisios, preparador físico, médico, datos, reglamentos, es que me dejo algunos seguro, el boat builder para reparar barcos, había de todo allí. ¿Por qué? Pues que puede pasar de todo, ¿no? Entonces, está todo el mundo allí con un solo objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Tú te reúnes con los mejores del mundo y cada uno de ellos puede aportar la hostia, o sea, es decir, tenemos al mejor preparador físico y podría aportar muchísimo. ¿Qué pasa? El regatista no tiene que ser el mejor en la teoría de la preparación física, tiene que hacer su preparación física, pero en los juegos no tiene que hacer preparación física, o sea, solo tiene que recuperar. Entonces, que cada miembro del equipo multidisciplinar dé la dosis de conocimiento necesaria y no demasiada, pues es difícil, porque realmente, claro, cada uno de ellos está allí y puede aportar muchísimo, pero no necesitamos que aporte muchísimo, necesitamos que solo aporte. Entonces, es difícil pues gestionar a todo el equipo y que dé esa dosis de conocimiento necesaria sin sobrepasarse. Pondré un ejemplo que todavía nos reímos, o sea, el más mayor, bueno, yo soy de los más mayores, por desgracia, pero el más mayor es el médico. Tenemos el médico y Daniel, que es el médico que yo creo que ya lleva, creo que 3 o 4 Juegos Olímpicos con esquí y ahora se pasó a la vela y está con nosotros, fue en los primeros Juegos. El médico, cuando estábamos a principios de Marsella, estuvimos llegando allí y los franceses no sé por qué les dio que cerraban el comedor a la 1 del mediodía, con lo cual pues nuestros regatistas llegaban de entrenar y no tenían ni comida. Y entonces el médico decidió que lo mejor que podía hacer para el equipo era pues comprar unos tuppers y ir a robar comida al buffet a las 12:30. Entonces el médico, un señor, no voy a decir su edad, porque el señor se iba con su mochila, no se compró, le dimos una mochila más grande, se compró los tuppers y el tío se levantaba con todo el morro del mundo, robaba toda la comida, la ponía en un tupper, se lo llevaba y en ese momento, la mayor aportación que podía hacer el médico al equipo era robar comida. Pues él iba y robaba comida, porque eso era lo que beneficiaba al equipo. No era... o sea, después evidentemente veías al señor con su ecografía, haciendo no sé qué y tal, pero cuando tenía que robar comida la robaba, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque era lo mejor para el equipo. Entonces, conseguir que cada miembro aporte esa dosis necesaria y no se pase es importante. Eso tiene que ser a través de la comunicación, es decir, de alguna forma todo el mundo tiene que saber lo que el deportista necesita. ¿Cómo se consigue? O sea, ¿hay reuniones o simplemente sois muy cercanos o habláis mucho con los entrenadores? Sí, bueno, a ver, es decir, nosotros lo intentamos y con equipos fue mejor y con equipos peor. Yo te voy a decir que no voy a decir que todo fuera perfecto, porque no es verdad, pero sí que intentamos establecer una serie de rutinas, una serie de rutinas que se repetían, o sea, para todos los equipos. Sabéis que en Marsella compitieron primero un bloque de gente, o sea, un bloque de modalidades compitió, acabó y después empezaban los otros. O sea, que no es que en algunos momentos se solapó alguna clase, pero había momentos que no había solape, ¿no? Entonces, se intentaba establecer una serie de rutinas
porque había gente que estaba entrenando y gente que estaba compitiendo. Entonces, evidentemente, tenían prioridad los que competían frente a los que entrenaban. Entonces, pues, claro, imagínate, teníamos que decidir, pues, según el parte meteo, que encima no era muy bueno y tal, pues teníamos que decidir, pues, qué prioridades dábamos a cada uno y, pues, ¿qué pasa? Pues se establecía una serie, pues, desde los turnos de los fisios hasta eso, hasta la revisión médica o lo que fuera, estaba como muy establecido cada grupo, lo que era, o sea, nosotros lo que pedíamos a cada equipo es que todas las noches nos pasaba con el entrenador, nos pasaba cuál era su timing exacto de, oye, pues a tal hora llego al puerto, a tal hora me meto en el agua congelada para no sé qué, a tal hora no sé qué, el chaleco de frío me lo pongo, o sea, los tíos te decían en cada hora y quién se encargaba de qué. Es decir, oye, de esto, pues, ¿qué pasa? Pues el entrenador, por ejemplo, había entrenadores que les gustaba pasar por el contenedor del equipo, coger los chalecos, preguntar si había algo, y otros que no querían pasar. Entonces, nosotros le decíamos, tú dinos todo lo que necesitas. Entonces, el tío nos decía todo lo que necesitaba y a partir de allí nos reuníamos con el equipo multidisciplinario, oye, ¿quién le lleva los chalecos de frío al 470? La fisio, tal. Pues, oye, tú llevarás el chaleco, o sea, y coordinar, evidentemente, es decir, para intentar involucrar al personal de multidisciplinar no solo en sus funciones específicas, sino en otras funciones. Por ejemplo, uno de los miembros más queridos del equipo fue el boat builder, que estaba allí para arreglar los barcos en caso de que hubiera una rotura. Gracias a Dios no se rompió ninguna, entonces el tío no tenía trabajo. Entonces este señor, pues todas las mañanas llenaba todas las lanchas de gasolina a los entrenadores, que ahí hay unos entrenadores que decían, ¡joder! Me ponen la gasolina. O sea, el tío llenaba las lanchas de gasolina, llevaban los entrenadores, todo estaba colocado, hielo, tal, no sé qué, ¿sabes? Y los tíos, claro, los entrenadores era el más querido. ¿Por qué? Porque nunca lo habían tenido. Pero ese hombre, ¿qué pasa? Pues cuando tuvo que arreglar las orzas y estar hasta de los nacra y estar hasta las 12 de la noche lijando, pues, ¿qué hizo? Pues estuvo hasta las 12 de la noche. ¿Y quién fue a lijar? Pues no había muchos que sabían lijar, pero yo sabía lijar, entonces fui yo a lijar. Entonces, se trata de eso, de saber qué miembro del equipo puede aportar en ese momento lo que pueda. Claro, o sea que rutinas, ¿eh? Siempre las rutinas suelen ser respuesta casi para todo. Exacto. Pero claro, supongo que el trabajo multi, digamos que llegado el punto de la competición está el grueso y lo importante hecho, ¿no? O sea, supongo que previamente también hubo mucha cooperación entre el equipo, sí, ¿no? a ver, más el trabajo sería más previo, quizá, ¿no? Es decir, nosotros sí que hemos intentado hacer, y eso lo hemos hecho, o sea, más o menos lo hacemos cada 2 años, no lo hacemos cada año, pero sí que cada 2 años, sobre todo previos a eventos importantes, es decir, el año previo a los Juegos o lo hemos hecho ahora este año como inicio de temporada y probablemente lo haremos el año que viene previo a los mundiales clasificatorios, pues sí que hacemos, o sea, una serie de encuentros de entrenadores como en equipo multi, sin deportistas, y entonces allí se establecen todos los objetivos que se quieren establecer cara a toda la temporada. Entonces, con esos objetivos que ellos marcan, los entrenadores marcan, después el equipo multidisciplinar propone todas las acciones que quieren hacer y entonces los entrenadores las aceptan o no. Dicen, oye, no, para mí esto es una carga de trabajo y no lo puedo hacer, o sí, y se pacta ahí dentro, pues en esos 3-4, no son encuentros de un día, sino son encuentros de 3-4 días incluso, que nos encontramos todos allí y establecemos realmente cómo va a trabajar el equipo multi, qué va a aportar, qué dosis va a aportar de conocimiento y los entrenadores, vamos a decir, se comprometen a seguir toda esa planificación como lo establecen. Muy bien, entonces sí, trabajo previo, ¿no? Y en otro orden de cosas, ¿no? Un poco un consejo para padres, que tenemos algunos por aquí. ¿Cuál crees que es el papel de los padres en la creación de ese entorno de apoyo y cooperación en el contexto deportivo, me refiero, ¿no? A ver, bueno, tú eres padre, yo soy padre. Cuando empiezas a ser padre cambia un poco la filosofía. Se ve más claro. Los entrenadores que no son padres no lo ven tan claro, pero cambia un poco la filosofía allí. Pero sí que es verdad que para mí es decir, los padres realmente tenemos que pensar que al final son el entorno del regatista. O sea, es decir, y no os voy a engañar, o sea, cuando nosotros analizamos, oye, este deportista o el otro deportista y tal, tenemos que analizar su entorno más cercano, porque en ocasiones necesita apoyo en su entorno más cercano. O sea, no voy a poner ejemplos porque no estaría bien, pero en su entorno más cercano a veces se necesita tener cierto apoyo, ya incluso sea económico o sea de muchos aspectos. Entonces, los padres son fundamentales, pero fundamentales
hasta el nivel, vamos a decir, máximo, en cuanto a que un padre apoyando el proyecto puede sumar muchísimo. Pero un padre que no crea en el proyecto resta 10.000 veces más, con lo cual es más importante, yo incluso, de involucrar al padre en el proyecto, de oye, el plan de tu hijo, el objetivo de tu hijo, para que sepa cuáles son sus objetivos, qué es lo que pretenden conseguir, y que formen parte, ¿no? En nuestro país tenemos suerte de que, vamos a decir, pues hay clubes potentes, federaciones potentes, vamos a los mundiales con equipos nacionales, con entrenadores, pero hay muchos países en los cuales son realmente los padres, que se juntan los 5 que se han clasificado, se juntan los padres, pagan un entrenador, van allí y hay, realmente, equipos que es para quitarse el sombrero, que ves a 5 padres, que uno hace los bocatas, el otro va a ponerle la gasolina al entrenador, el otro, no sé, y cooperan entre todos ellos y los ves y no sabes de quién es padre cada cual. Evidentemente, hay el otro lado, que hay padres forofos que solo apoyan a un regatista, pues claro, evidentemente eso también resta, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, los padres pueden aportar muchísimo y pueden restar muchísimo, con lo cual para mí involucrarlos en esa cooperación, para mí es importante. Estoy de acuerdo. Yo siempre digo que son parte del equipo, ¿no? Pero pues como miembros del equipo, como cualquier otro miembro del equipo, es muy importante que cada uno sepa cuál es su rol, ¿no? Y cuál es su papel en ese equipo, ¿no? Pero esa parte que dices de que el padre crea en el proyecto, eso es muy importante, porque como un niño, ¿no? Un adolescente o un joven puede ir en contra del criterio de unos padres, eso es difícil, ¿no? O sea, que eso es como mucha responsabilidad para... ¿no? O sea, no vas a ir en contra si tu padre no cree o tu madre no cree en lo que estás haciendo, ¿no? Es clave. Yo te diré... Eso en Optimis quizá también lo viste un poco, ¿no? En la etapa de Optimis, sí, claro. y quizás se nota más. En Optimis se ve los dos lados. Sí, el padre que cree, el padre que no cree, el padre que aporta muchísimo y el padre que no. O sea, es decir, evidentemente todos somos humanos y cada uno es de una manera. Pero yo te diría un ejemplo muy claro, te diré, el Jordi Chamar, el padre de Jordi Chamar, Pedro, lo conozco, tengo su WhatsApp y tal. O sea, Pedro se encarga de todo el material del hijo, todo. O sea, Pedro lleva el inventario del hijo, organiza el material, todo. Lo hace el padre. Coge un rol más técnico, más allá de hacer de padre. Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando hago el presupuesto material lo hago con Pedro, no lo hago con Jordi. O sea, ellos hablan, está involucrado el padre, oye, necesito tantas velas, esas velas tienen que venir de Japón, no sé qué, no cuánto, y yo hablo con el padre, no hablo ni con Juan de la Fuente, ni con Jordi Chamar, ni con nadie, yo hablo con el padre. Tema de material, lo hago con padre, él habla con Ciguel Mayer, todo. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo de un padre a nivel olímpico que ya te digo, yo tengo reuniones con el padre de Jordi Chamar para arreglar el tema de material. Eso supongo que requiere un conocimiento profundo, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa, a mí me pasa que mis hijos hacen deportes que claro, que yo quizá no controlo mucho, ¿no? Y si te metes sin saber mucho, por ejemplo, mi hija hace vóley, yo no sé demasiado cómo decirle que le pegue a la pelota, ¿no? O sea, uno se puede meter, supongo, si tiene conocimiento, ¿no? ¿No crees? O sea, por ejemplo, el padre de Jordi había sido corredor de motos, ¿sabes? Y el tío, claro, todo lo que es la puesta a punto, el ser organizado con el material, todo eso lo tiene clarísimo. Entonces, eso es lo que puede aportar. En esa parte, claro, se puede involucrar. Muy interesante. Como decíamos, ¿no? Es un gran equipo siempre el que rodea a un deportista, ¿no? Bien, y un poco para acabar, un consejo así en general que podrías dar a los presentes, teniendo en cuenta que tenemos aquí deportistas, padres, entrenadores, un consejo como una herramienta, ¿no? O sea, la cooperación como herramienta, ¿qué consejo les darías en ese sentido? Yo te diría que más que consejo te podría hablar un poco de experiencia, o sea, es decir, de qué es lo que yo estoy viendo a día de hoy. O sea, todos los regatistas que estáis aquí, pues evidentemente os estáis formando y queréis ser los mejores regatistas, o sea, evidentemente. Alguno de vosotros a lo mejor sueña con un día estar en los Juegos Olímpicos. Los entrenadores, evidentemente, tienen esa función de querer transmitiros toda la experiencia y querer, o sea, subir ellos con nivel, y a lo mejor alguno también aspira un día a ser un entrenador de un equipo olímpico también. Pero todas esas aspiraciones no se pueden quedar, que digamos, en saco roto, ¿no? Hoy teníamos una entrevista que le hacían a Jordi Chamar y a Marta, y estábamos hablando de un chaval de 31 años con una niña de 20. Y claro, cuando hablaban de eso, hablaban de lo importante
que es el tener claro lo que uno quiere conseguir, ¿sabes? Entonces, en la cooperación yo os pondría a todo el mundo, yo cuando voy a alguna charla, porque evidentemente voy a muchísimos seminarios, me gusta ir a sitios, como os he dicho, para formarme y tal, y casi siempre cuando hablo de cooperación van y siempre es vamos a decir, lo normal es acabar con el proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pero ese no me gusta a mí, porque al final está bien, no es que sea, evidentemente dice algo bueno, ¿sabes? Pero para mí yo creo que en cuanto a cooperación, yo creo que lo más importante es una que es más empresarial, menos, vamos a decir, menos deportiva, viene del mundo empresarial, que es que realmente el trabajar en equipo lo que permite es que personas comunes consiguen algo extraordinario, ¿no? Entonces, hoy en día ganar una medalla es algo extraordinario y es imposible sin un montón de personas comunes que ayuden a conseguir eso. Entonces, hoy en día buscamos en todos los equipos, o sea, nosotros buscamos a personas comprometidas con valores que estamos hablando, que sean capaces de trabajar, que sean capaces de dialogar, de confiar y de trabajar en equipo, porque realmente necesitamos juntar esas personas comunes alrededor de alguien extraordinario y que haga algo extraordinario, ¿no? Pues me parece una forma excelente de terminar. Muchas gracias, Xisco. Un aplauso para él.